vamos a estar continuando la carta de Filipenses que empezamos con Pablo el domingo pasado estudiando Filipenses 1 del capítulo 1 al 11. Hoy vamos a continuar del 1 al 12 al 26. Y el tema que hoy vamos a estar viendo es cómo mantener el gozo. Vimos el domingo pasado el origen del fruto, el origen del gozo, el fruto que en nosotros se genera, que es el gozo a causa de Cristo. ¿De dónde podemos tomar? ¿Cuál es la fuente de ese origen? Y hoy vamos a ver cómo podemos mantener el gozo en medio de diversas situaciones. Y yo sé que algunos lo mantienen de una forma, otros lo mantienen de otra. Algunos el Señor nos dio más gracia para mantener el gozo que a otros no tanto. Ha ido a Argentina otro por ahí. No podía no presumir. 28 años, atragantado, sin poder presumir nada. Sé que mis amigos de Cruz Azul me entienden. Sin duda es señal de los últimos tiempos. Cruz Azul sale campeón, Argentina sale campeón, pero el apocalipsis llegará cuando México llegue al quinto partido. Hoy vamos a estar viendo cómo mantener el gozo. Nuestra idea central es mantener el gozo, depende de la capacidad que tenemos de mantener el enfoque en el Evangelio en nuestras vidas. Te lo voy a repetir. Permanecer gozoso, depende de la capacidad que tenemos para poder mantener nuestro enfoque, nuestra atención en el Evangelio. Ahora, quiero hacerte 4 preguntas de manera introductoria. Sabes que siempre me gusta hacerte preguntas al principio, respondértela al final. No te voy a pedir que saques tu celular. Pero, ¿qué significa para ti vivir? ¿Qué significa para ti vivir? ¿Qué significa para ti morir? ¿Por qué motivo vives? ¿Por qué motivo mueres? ¿Sabes? Cuando estaba estudiando estos versos que vamos a leer a continuación, en Filipenses 1, del 12 al 26, voy a ver cómo el apóstol Pablo tenía una actitud cuando en realidad podía tener otra. Para no anticiparme esto, vamos a leer primero los versículos. Y dice Filipenses 1, del 12 al 26. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Paréntesis, el apóstol Pablo estaba preso. Desde ahí escribe esta carta a la iglesia de Filipos. Continuamos. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. ¿Ves al apóstol Pablo escribiendo estas palabras de aliento, de ánimo? Cuando en realidad el apóstol Pablo, imagínate, o sea, es el apóstol Pablo, apóstol influyente en ese entonces del progreso del Evangelio, de la extensión del reino de Dios. ¿Por qué con la influencia que él tenía no le escribe, oigan, ¿saben qué? Pues muevan ahí sus contactos, junten un tantita lana
y ahí pues algún guardia, algo que pues, me libere, ¿no? ¿Qué se me estaba perdiendo? ¿Por qué el apóstol Pablo en ese momento, en lugar de decir, hagan lo posible para quitarme de aquí, está diciendo, tengan ánimo, tengan ánimo? Estaba ahí animándolo, estaba haciendo, estaba confortando a los filipenses. Y eso me lleva a pensar en nuestro primer punto. Si estás anotando, este es nuestro primer punto. Pon el evangelio primero y mantente enfocado. Versículo 12 dice, las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Pablo les contesta a los filipenses porque ellos estaban preocupados. Él quería que ellos supieran que la bendición de Dios, el poder de Dios, aún estaba con él a pesar de estar en prisión. Y ellos estaban preocupados porque dicen, cuando Pablo les escribe a los filipenses, él sabía cómo se sentían porque ellos habían visto como otras veces el poder de Dios, el Espíritu Santo lo había liberado. Entonces algunos estaban preocupados diciendo, ¿será que el apóstol Pablo ya no está el poder de Dios con él? ¿Por eso todavía permanece en prisión? Por eso él intencionalmente les dice, las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Yo decía, cuando estaba estudiando esto, ¿cómo es que Pablo podía mantener esta perspectiva, podía mantenerse de esta manera en la situación compleja en la que estaba? No sé si puedes entender la situación en la que estaba. Había sido azotado, encarcelado, él tenía credenciales romanas, de forma injusta estaba donde estaba. No sabían qué iba a pasar con él, si iba a ser muerto, no sabían nada. Pero él en medio de esto anima y conforta a los filipenses. Durante este tiempo el apóstol Pablo, imagínate el enfoque que él tenía. Durante este tiempo él escribe Efesios, Filipenses y Colosenses. Escribía a diferentes iglesias animando a la iglesia. Cuando él estaba en una situación súper injusta, súper difícil. ¿Qué se me está perdiendo? Que yo ni siquiera estoy cerca de la situación en la que estaba el apóstol Pablo. No puedo mantener el gozo que él tenía. ¿Cómo él en una situación tan compleja y tan profunda que ni cerca a lo que yo vivo, él podía tener esta perspectiva y este enfoque de gozo a causa de todo lo que estaba pasando? Y sabes, estudiando esto me di cuenta que el apóstol Pablo nos estaba revelando acá la llave, el secreto, ese ingrediente secreto que te ayuda a entender cómo mantener el gozo. ¿Sabes qué? Es simple, muy simple. Mantente enfocado en Jesús. Mantente enfocado en Jesús. Mantén el foco en la obra de Cristo. Así de simple. La vida puede ser muy dura, pero cuando nosotros mantenemos ese foco, ese enfoque en la obra de Cristo, entonces tenés razones para cantar en lugares más oscuros, momentos muy difíciles. ¿Y cómo te puedo decir esto? Ay, pero sí es muy utópico. No, no es utópico. Cuando mantenés tus ojos en Jesús, podemos ver en Hechos 16 cómo el apóstol Pablo podía cantar estando en el calabozo después de ser azotado. Hay muchas cosas que pueden robar tu foco de Cristo. Su obra, podemos darnos cuenta a veces que, sí, estoy mirando a Cristo, pero en realidad no te estás dando cuenta de que estás caminando engañado, enfocado en tu trabajo, en tus hijos, en el problema con tu esposa, en los objetivos que no se cumplen, en la escuela. ¿Cuáles son las cosas que roban tu foco de Cristo? El apóstol Pablo sabía que no importaba lo que a él le sucediese, con tal de que el evangelio fuese beneficiado. Pensá lo siguiente, el apóstol Pablo, como recién te decía, fue una de las personas más influyentes para la extensión del reino de Dios. Fue una de las personas que más injerencia tuvo. Y si yo fuese
Si fuese por mí, si yo fuese Dios, diría, si esta persona la he hecho influyente, voy a permitir que no sea arrestado. Voy a hacer que no tengan que encarcelarlo para que mi evangelio se siga propagando. Pero ¿qué crees que sucedió? El evangelio se siguió extendiendo de manera sobrenatural, a pesar de que Pablo, la persona más influyente del evangelio, sin contar a Cristo, más influyente en la extensión del evangelio, estaba preso. Porque nunca se trata del ministro que trae el mensaje, sino que se trata del evangelio en sí mismo. Te quiero preguntar, ¿qué lugar ocupa el evangelio en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a los demás. La manera que él se condujo, el apóstol Pablo, en medio de todo lo que estaba pasando, dejó en evidencia para todos los que lo veían que no era solamente otro prisionero, sino que era un emisario, un mensajero de Cristo. Él, con su testimonio, siendo testigo, trajo a la conversión a muchos, incluso a la guardia pretoriana. El carácter de Pablo en medio de la aflicción hizo que los demás vieran que tenía gozo en medio de las pruebas. Versículo 14 dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ellos veían que Dios se encargaba de Pablo en esas circunstancias. Ellos veían que Dios todavía podía usar a Pablo a pesar de su prisión. Y aquí el secreto. Pablo supo cómo sufrir. Pablo supo sufrir bien. Porque muchas veces cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nos acercamos a Dios es como, ay sí, Dios va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios va a llenarte de gozo. Claro que lo va a hacer. Pero ¿sabes qué? La palabra habla de la gracia, de la restauración, de la sanidad, así como también habla fuertemente y muchas veces más acerca del sufrimiento. El sufrimiento lo podemos ver desde Génesis 3. Ya comenzó el sufrimiento. Y el sufrimiento es parte de nuestra vida y es algo de lo cual necesitamos hablar como cristianos. Un teólogo reconocido definió a sufrir bien como la habilidad que deberíamos tener de convertir en gloria lo soportado, tal como lo hizo Jesús. Él tenía la habilidad de transformar en gloria el dolor que tuvo que padecer en la cruz. Y es lógico que estés pensando, es imposible poner primero el evangelio y mantenerme enfocado cuando hay cosas que te duelen o te afligen. Es lógico, te entiendo. Nadie está minimizando tu dolor ni tu aflicción. Pero ¿sabes cuál es el problema? No son esas cosas. No son las cosas que no se cumplen. No es tu enfermedad que no se va. No es aquello que no se soluciona. El problema es la manera en que sufrimos, porque no sabemos sufrir bien. El apóstol Pablo sabía cómo sufrir. Él podía enfrentarse a cualquier cosa y decir, ¿me muero? Pues me voy al cielo, gloria a Dios. Vivo para Cristo. Tengo que sufrir, sufro los padecimientos de Cristo. ¡Qué privilegio! Él tenía una perspectiva adecuada de cómo sufrir. No dependía de si sufría o no sufría su gozo. Su gozo dependía de la obra de Cristo. Sufrir va a ser inevitable. La manera en que sufrimos va a ser la diferencia. ¿Sabes? El conocimiento de Dios, conocer el carácter de Dios, prepara al cristiano para saber cómo pasar por situaciones, así como Pablo estaba pasando por situaciones complejas, difíciles. El problema cuando no aprendemos a pasar esas tormentas, esos desiertos, es porque no creemos que esa experiencia dolorosa sea parte de la provisión de Dios para mí. No creemos que el Dios bueno, amoroso, haya orquestado todo esto para mí. La palabra dice que el oro se refina en el fuego. La palabra dice que el hierro con hierro se aguza. El sufrimiento es para su gloria y su gloria
es para mi beneficio. Esto es algo que el apóstol Pablo sabía, por eso él podía poner el evangelio primero y esto le ayudaba a permanecer enfocado. ¿Crees que no le dolían los latigazos? Claro. ¿Crees que la injusticia que él tenía por tener tantas credenciales como romano, ¿crees que no le dolía esa injusticia? Claro que sí. Pero él sabía que se progresa más espiritualmente a través de los fracasos y de las lágrimas que a través del éxito y de las risas. Hemos reducido su gracia a todo aquello que creo que me bendice, pero no pensamos que en el desierto y en la dificultad es su gracia la que me es provista. No podemos poner el evangelio como una prioridad y mantenernos enfocados si primero no hemos amado a Cristo y su reino más que a ti mismo. No se puede. Es algo ilógico. Poner a Cristo primero cuando todavía estás vos primero. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Si estás anotando, este es nuestro segundo punto. Necesitas amar a Cristo y su reino más que a ti mismo. Necesitas amar a Cristo y a su reino más que a nosotros mismos. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. A veces puedes seguir a Cristo sin negarte a ti mismo. Buscando que Cristo engrandezca tu reino y de ahí surge la decepción, frustración, porque Dios no engrandece tu reino a la manera en que tú quieres. Y hasta tomas promesas bíblicas que te convienen, porque eso te va a engrandecer a ti. Pero eso no engrandece su nombre. Versículos 15 al 17 dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Había algunos que se estaban levantando diciendo, esta es mi chance. El apóstol Pablo, el famosísimo apóstol, está en la cárcel, no puede predicar, así que es la mía de levantarme en fama, de levantarme ministerialmente y predicar lo que ahora está haciendo de moda, ¿no? El evangelio. Y sabes, el apóstol Pablo dijo, pues, ¿qué me importa? De buena manera o de mala manera, están predicando mi mensaje, están predicando el evangelio, el mensaje de la cruz. Estas personas querían promover sus propios nombres y colocarse por encima de Pablo. Estaban contentos de que él estuviera preso, porque sentían que esto le daba una ventaja competitiva sobre él. Era como un concurso a ver quién predicaba mejor, quién tenía más fama. Pero a Pablo no le importaba ni su fama ni su nombre. Pablo sabía que lo único importante era que Cristo estaba siendo predicado. ¿Sabes cómo se llama eso? Adoración. Adoración. Cuando Cristo y su reino están por encima de tu voluntad, por encima de tus afectos, de tus personas, tus posesiones, tus familiares, tu esposa, tu esposo, tus hijos, es cuando te conviertes en un verdadero adorador. Acompáñame a Hechos, capítulo 16. Vamos a leer lo que recién estábamos comentando. Hechos 16, versículo 23 dice, después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Estaba hablando de Pablo y Silas, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. No tiene sentido. No tiene sentido. Versículo 24 dice que los habían azotado, los habían echado en la cárcel, los pusieron en el calabozo interior, les pusieron un cepo. Y versículo siguiente estaban cantando, adorando y con himnos a medianoche. ¿Qué tenía Pablo en mente para pasar eso? O sea, te acaban de azotar injustamente, te encierran en un lugar horrible y te pones a cantar y a adorar a Dios. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Estás loco? ¿Qué tenía Pablo en mente que nosotros no? Pablo
sabía lo que era ser un verdadero adorador. Es imposible vivir la vida cristiana con gozo sin primero ser un adorador. La habilidad de atravesar las tormentas, los desiertos, es totalmente secundaria a tu capacidad de ser un gran adorador. Porque cuando adoras, puedes decir que Cristo es mi todo. Entonces tu enfoque está puesto en el Evangelio. Entonces tu enfoque está puesto en Cristo. Y hay veces que Dios tiene que hacerte sufrir. Él permite que pases el sufrimiento para que ya no te quede otra que decir, Cristo, no tengo otra salida. Cristo, ya he buscado todo. Ya no sé qué hacer. No la encuentro por ningún lado. No me queda otra. Si verdaderamente eres Dios, háblame. Wow. Te convertiste en un adorador porque Cristo te sacó todo. Y tuviste que pasar por el sufrimiento para llegar a ese punto. Pero qué bueno es que muchas veces el Señor nos abre el entendimiento para llegar a ese punto sin tener que sufrir. ¿Cómo estás atravesando hoy el sufrimiento? ¿Sabes? Yo me imagino que, no sé si el apóstol Pablo directamente estaba escribiendo o había alguien que él estaba dictando y estaba tomando nota. Y Pablo, yo me imagino que Pablo le decía, che, escribí esto que te voy a dictar. Sí, era argentino el apóstol Pablo. La verdad, ¿qué me importa que los mentirosos y chismosos hagan esto? ¿Qué me importa lo que está pasando? Lo importante es que mucha gente esté escuchando de Cristo. Y eso me da gozo. Esto me provoca que le adore. Y el que está escribiendo, yo me imagino que le dice, pero Pablo, estamos escribiendo la Biblia. Está gacho. No podemos escribir esto. Bueno, entonces pone, versículo 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. ¿Quién de ustedes está diciendo, a ver, cuándo viene el sufrimiento? Nadie está esperando el sufrimiento. Nadie está esperando que venga la aflicción. Porque pensamos que el cielo está en la tierra sin darte cuenta que esta tierra está llena de sufrimiento. Y así va a ser hasta que todas las cosas sean restauradas a la gloria cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. Este mundo fue entregado a Satanás. Él es quien está gobernando, por ende aflicción va a haber. Por ende momentos difíciles van a haber. Por eso te da tanto miedo a la muerte. Porque es trágico para ti pensar en calamidades y pensar que esas calamidades fueron previstas y provistas por Dios. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, va a permitir que me pase esto? Si yo le sirvo cada domingo, ¿por qué Dios permite que tenga esta enfermedad? La adoración es primero y primario. De lo contrario, vas a exaltarte a vos mismo porque vas a creer y pensar que la tormenta que atravesás no fue orquestada por Dios. 1 Pedro 1, de 5 al 7. Si me lo puedes poner, por favor. 1 Pedro 1, del 5 al 7. Acompáñame ahí si tienes tu Biblia. Primera Pedro 1, del 5 al 7 dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en este último tiempo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Para que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Sabes qué? Si vas a traer vida a lugares muertos, necesitas estar de rodillas en adoración. Y esto el apóstol Pablo lo sabía. Para ponerte en contexto, cuando lo meten en el calabozo interior, ¿sabes qué era? Era una celda que estaba hasta abajo. Esto estaba así, y aquí había una celda, que había otra, que había otra.
El calabozo interior era el último, donde no había letrinas. Entonces los desechos de este primer calabozo se juntaban en el último calabozo. Primero, segundo, tercero, quién sabe cuánto había, pero el calabozo interior, que era el último, era el que recibía los desechos de todos. No solo que injustamente, sino que en el peor lugar el apóstol Pablo podía adorar y orar a Dios. ¿Qué se me está perdiendo que este hombre podía hacer eso y yo no? En situaciones que ni se acercan a lo que él estaba viviendo. ¿Cómo podemos amar más a Cristo y su reino más que a nosotros mismos para poder poner el evangelio primero y mantenerte enfocado? Y la respuesta también es simple: con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la que me empodera, me posibilita convertir en gloria a la tormenta. Y cuando hablo de llenura no hablo de una experiencia sobrenatural, aunque puede ser, pero cuando hablo de llenura hablo del control absoluto de Dios sobre ti. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando Dios tiene el poder absoluto, Dios tiene el poder absoluto de tu vida, pero cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, ahí es cuando estamos llenos de su poder, llenos de su Espíritu. Dios usa el sufrimiento para llevarte a Él y para después darte más de Él. Todos queremos la bendición, pero no queremos pasar por el dolor y el sufrimiento que incluye la misma bendición. Todos queremos ser bendecidos, pero hay veces que Dios tiene que bendecirte con una calamidad para que progreses, para que seas aún mucho más firme, para que tu fe crezca. Pero no sabemos sufrir bien. Lo que prueba verdaderamente tu fe es la presión a la cual estás sometido. Pablo entendió que su vida no se trataba de él mismo, entendió que el ADN del ser humano es el egoísmo. En tu ADN lo máximo que puede haber, el pecado que más redundante es el egoísmo. Porque siempre estás buscando para ti y por ti. Él supo que su vida se trataba de darse a otros para que Cristo sea glorificado en ellos. ¿Sabes? Cuando amas a Cristo y su reino más que a vos mismo, te das cuenta entonces que esta vida vale la pena vivirla para su gloria. Pero también te das cuenta que esta muerte va a venir inevitablemente y vale aún más la pena porque vamos a estar cara a cara con la gloria misma que es Cristo. Esto nos lleva a nuestro último punto. Cuando mantienes el enfoque adecuado, estarás dispuesto a sacrificarte por el enfoque adecuado en la vida de otros. Cuando mantienes el enfoque adecuado, vas a estar dispuesto a sacrificarte por otros para que tengan el enfoque adecuado en sus vidas. Versículo 19 dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Él ya había experimentado liberaciones sobrenaturales a causa de la oración. Él tenía una confianza ciega, sólida en la provisión del Espíritu, porque él sabía que su vida tenía un solo destino y ese destino era Cristo. Si él vivía, vivía para Cristo. Si él moría, iba con Cristo. Él podía tener esa perspectiva. Por eso dice que es una liberación inminente. De una manera u otra, Cristo iba a ser exaltado en la vida del apóstol Pablo. Tanto si vivía como si moría. En tu vida, si vives, si sigues hoy en este segundo respirando, ¿Cristo es exaltado? Y si mueres, tu destino es un destino de gloria con Cristo. Versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Yo me imagino el guardia diciéndole: hey Pablo, la neta me caes tan gordo vos y tu Mesías, te vamos a dar cuello. Y Pablo le dice: qué chido, bro, gracias. Gracias, por favor, hazlo. Morir es ganancia, adelante.
De hecho, el apóstol Pablo dice, él deseaba estar con Cristo. Pero por amor a los hermanos, él se quedaba, decía, pero prefiero quedarme en beneficio del crecimiento del evangelio en ustedes. Entonces dice el guardia, chin, mejor te dejo con vida. Mejor no te mato. Quería molestarlo ahí el guardia. Mejor te dejo con vida. Y el apóstol Pablo le dice, bro, gracias. O sea, que me dejes con vida. Esto va a significar que voy a dar fruto a Cristo. Y el guardia dijo, híjole, qué gordo que me cae. ¿Sabes qué? No te voy a dejar con vida, pero te voy a castigar. Voy a hacer que sufras. Y el apóstol Pablo le responde, bro, yo considero que los sufrimientos presentes de este mundo no se comparan con la gloria venidera revelada. Me llenará de gozo sufrir por el nombre de mi Cristo. Vivir o morir para Él es una vida que vale la pena vivir y una muerte que vale la pena morir. Vale la pena vivir para Cristo porque en Él podemos mantener el gozo de nuestra salvación. Vale la pena morir para Cristo porque ese gozo será eternamente consumado estando cara a cara con mi Señor. El gozo es continuo, imagínate, constantemente un gozo sin final por estar cara a cara con mi Dios. ¿Estás viviendo una vida que vale la pena vivir? Si hoy tuvieras que morir, ¿estás listo para enfrentar una muerte que vale la pena morir? ¿O estás con miedo? Ay, no, que no vaya a ser que me dé COVID y me muera. ¿Sabes? Si le tenés tanto miedo a la muerte, es porque no estás viviendo una vida que vale la pena vivir. Ni de chiste, si vives así vas a estar listo para vivir, para presentarte a una muerte que vale la pena morir. Por eso le tienes miedo a la muerte. Un predicador famoso decía, cuando los hombres le temen a la muerte, no es certeza de que ellos sean malvados, pero es cierto que si tienen fe, entonces están en una condición débil y enfermiza. Los últimos versículos del apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. ¿Me quedo con ustedes o me voy con mi Señor? Las dos cosas son buenas, pero yo anhelo estar con mi Señor. Pero entiendo que es mejor que me tengo que quedar para el beneficio y el progreso del Evangelio. Él estaba dispuesto a soportar y pasar lo que fuese necesario con tal de que otros puedan conocer el Evangelio a través de su labor. Está dispuesto a soportar y tener que pasar sufrimiento con tal de que otros conozcan a Cristo a través de tu sufrimiento. Puedes sufrir bien, puedes mantener el gozo en medio del sufrimiento. Nosotros podemos mantener el gozo porque Cristo se mantuvo en la cruz. Nosotros podemos mantener el gozo porque Cristo se mantuvo en la cruz. Pablo entendió que otros necesitaban de él, que su obra no estaba terminada. Está dispuesto a poner tu vida por la de otros. Era obvio que estar con Cristo era mucho mejor. Y sabes, sufrir es parte de nuestro llamado y es un privilegio. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Amigo, amiga, el sufrimiento viene. No puede estar tu gozo dependiendo de que si viene o no viene el sufrimiento. El sufrimiento viene. Necesitas poner tu enfoque en Cristo para mantener el gozo y aprender a sufrir bien. Tu sufrimiento está más influenciado por lo que hay en tu corazón que lo que está fuera de él. No puedes controlar si viene o no viene el sufrimiento. Sí puedes controlar por el poder del Espíritu Santo lo que hay dentro de ti para afrontar el sufrimiento. Y hermoso es que tenemos el Evangelio y tenemos a nuestra iglesia y a nuestros hermanos que nos ayudan a mantener el enfoque adecuado.
Eso quiere decir que la manera de atravesar tormentas o desiertos no va a depender de circunstancias externas, sino que depende de Cristo en la cruz, y eso no es corruptible. Si tu gozo depende de tus sentimientos, si tu gozo depende de tus objetivos, si tu gozo depende de tu salud, eso es corruptible. Pero si tu gozo depende de Cristo, eso no es corruptible. Y te puedo asegurar un gozo continuo, verdadero y fructífero. Terminando, te respondo a las preguntas que hicimos al principio. ¿Qué significa para ti morir? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa para ti morir? ¿Qué significa para ti vivir? ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa para ti morir? Ganancia por estar con Cristo. ¿Por qué motivo vives? Para dar fruto para Cristo en mí y en otros. ¿Por qué motivo mueres? Para consumar el gozo eterno cara a cara con Él. Quiero presentarte quizás el concepto, la idea que no sé si lo habías podido ver, pero tu destino es un destino de gloria si has puesto tu fe en Jesucristo y Él es tu Señor y tu Salvador. Un gozo completo, eterno, inacabable. No se acaba tu gozo cuando estemos cara a cara con el Señor. Esa es tu perspectiva. Porque si ves esa perspectiva dices, wow, yo tengo que vivir para el Evangelio. Si ves esa perspectiva dices, si tengo que morir, ir a Medio Oriente, predicar el Evangelio y que me maten, voy a estar cara a cara con mi Señor. ¿Qué mejor que eso? Necesitas aprender a ser un adorador para poner a Cristo primero. Que el sufrimiento sea la herramienta de Dios para nuestras vidas, para poder glorificarle. Y que aprendamos a sufrir bien. Oremos.